Bienvenidos nuevamente, una vez más, a Planeta Cero, nuestro podcast alrededor del mundo del misterio. El tema que traemos hoy hasta Planeta Cero nos va a llevar hasta los Estados Unidos de América. Concretamente nos vamos a ir a la zona noroeste, al estado de Washington. Y allí nos vamos a localizar en un lugar, en una población llamada Ellensburg. Ellensburg, que está a medio camino, es una zona interior del estado de Washington, está a medio camino entre Seattle y Spokane, aproximadamente, en el condado de Kittitas, y es una localidad de aproximadamente 20.000 habitantes, no demasiado grande, tampoco demasiado pequeña. Se extiende por esta localidad por un valle formado por el río Yakima. Ellensburg fue fundada en 1871 y, bueno, pues para más localización, si queréis buscar en un mapa también, está muy cerca de lo que es el cruce de dos carreteras interestatales, la 82 y la 90. Ya estamos localizados, como siempre digo, bueno, pues lo mejor ahora que tenemos tantas aplicaciones es abrir una de ellas para localizarnos en el mapa, o los más clásicos recurrir al clásico mapa de libro tipo Atlas. Y una vez localizados, pues vamos a ver qué es lo que sucede o qué sucedió en este lugar. La verdad es que vamos a hablar de algo que a primera vista, o bueno, según os voy a ir contando la historia, parece bastante irreal. Y yo sinceramente no sé si no será irreal, porque es uno de esos misterios que en un momento dado han incluso pasado a ser leyendas urbanas y que a día de hoy, a falta de pruebas reales, todo lo que uno puede encontrar en internet en cuanto a imágenes, pues son prácticamente fakes o imágenes de lugares que no se corresponden, con lo cual es realmente difícil si esto que os voy a contar hoy en algún momento dado existió o no. Lo que sí que es cierto es que todo comienza con una llamada telefónica y con una persona en principio real. Pero claro, no sabemos si la identidad de esta persona que realiza la llamada telefónica, no solo una, sino varias llamadas telefónicas a lo largo de los años, es realmente la persona que dice ser, y si realmente lo que dice que le sucede, lo que cuenta es algo real. Insisto, vamos a ir analizando toda la información al respecto de esta temática que traemos hoy, toda la información que he podido entresacar, sobre todo en internet, pero que en su mayoría no está contrastada. Y de hecho, en muchos de los blogs, en muchas de las páginas donde he encontrado esto, también se indica que, bueno, se cuenta la historia, pero muchos de los detalles no están contrastados. Hoy vamos a hablar sobre el agujero de Mel Waters, así es como se viene a llamar, el agujero de Mel. Y es que el personaje que os decía antes, que inicia todo esto, es este individuo, este tal Mel Waters, que luego veremos si es real o no, porque muchas pruebas no hay. Y bueno, vamos a entrar en materia, porque estoy seguro que ahora mismo todos os estaréis preguntando qué demonios es esto de, nunca mejor dicho, lo de demonios, porque puede que tenga algo que ver con ello también. ¿Qué demonios es esto del agujero del tal Mel Waters? Bien, todo comienza un 21 de febrero del año 1997, finales de los años 90 del siglo XX. Y hasta aquí lo que os voy a decir es bastante lógico, normal y contrastable. Vamos a hablar de un programa de radio estadounidense que es Coast to Coast AM, un programa caracterizado por sucesos paranormales, misterio. Yo diría que podríamos identificarnos mucho, ¿no? Todos los que hacemos programas, podcasts de misterio, porque bueno, son estas temáticas las que se trataban. Es un programa que presentaba también un periodista bastante experto en la materia, como era Arthur Bell. Coast to Coast, este era el programa, que además, aparte de presentar muchos temas, como decía, paranormales, recogía muchísimas llamadas de oyentes, de cualquier persona que quería contar sus experiencias, muchísimas experiencias, las típicas, ¿no? Con sucesos que acaecían en casas encantadas, fantasmas, incluso avistamientos de UFOs. Y en este caso, pues una de las personas que llamó al programa, pues fue
alguien este día que os comentaba, el 21 de febrero de 1997, llamado Mel Waters. Y Mel Waters lo que iba a hacer era hablar sobre algo muy misterioso que sucedía en su propiedad. Lo primero que hizo fue, lógicamente, presentarse, ubicarse. Ya os decía, esta localidad de Ellensburg. Él no se encontraba propiamente en el centro de Ellensburg, pero sí en la zona de influencia, a unas 9 millas al oeste del centro de la ciudad. Y por lo visto pues tenía una gran propiedad, una especie de rancho en este lugar. Este individuo no solo realizó aquella llamada para contar lo que a continuación os voy a narrar, sino que fue un invitado regular al programa, telefónicamente hablando, por supuesto, hasta el año 2002. Por eso os decía que, en principio, lo que estamos contando sí que es real. Este programa existe o existió, estas llamadas existían y este personaje, o al menos alguien que se hacía llamar Mel Waters, llamó durante aproximadamente 5 años, estuvo llamando a este programa y estuvo contando todo lo que a partir de ahora os voy a narrar. Descripción del problema de Mel Waters. Bueno, este individuo decía que en su propiedad, en su rancho, un día, al parecer sin ningún tipo de antecedente, ya que él nunca había visto este extraño lugar, pues se encontró un agujero, un enorme agujero, una especie de pozo, si podemos calificarlo, pero por supuesto él no lo había construido, él no tenía constancia de que hubiera ningún pozo en la propiedad, y más bien era una especie de agujero que él describía como que en sus inicios estaba delimitado, parte del agujero se iniciaba con unos ladrillos en las paredes, por así decirlo, y que luego pues el agujero se perdía en la oscuridad, un agujero que él calificaba como muy profundo, porque incluso en los días más soleados y con el sol impactando sobre este enorme agujero negro, pues no veía el fondo. Este era de momento ya causa bastante sorpresa que en tu propiedad de repente aparezca un agujero, aunque se puede deber a depresiones del terreno, pues quizá algún movimiento tectónico inusual, en fin, tras unas tormentas, quizá un hundimiento de tierras, pero lo cierto es que el agujero, ya decía él que estaba en principio como delimitado, con esos ladrillos, parecía artificial, al menos en su inicio, pero lo cierto es que luego se perdía en el abismo y no sabía cuán de profundo era. Con lo cual, comenzó a hacer unas pequeñas investigaciones para ver qué era aquello y hasta dónde podía llegar. Claro, lo primero, pensando el tal Mel Waters que aquello podría ser un pozo, lo cual también le hubiese venido bastante bien, ciertamente, tener aguas en su propiedad, comenzó a lanzar piedras. Pero las piedras desaparecían en la oscuridad del agujero y nunca llegaban al fondo, al menos nunca se oía. Pequeñas piedras que podía lanzar con una mano, simplemente del tamaño de una mano. Claro, al darse cuenta de que aquello era más profundo de lo que en un principio podría uno suponer, pues comenzó a lanzar piedras, auténticos pedruscos, rocas, incluso, que tenía que llevar allí con una carretilla y hacer un auténtico esfuerzo, llevarlas rodando hasta el borde del agujero, lanzarlas, y ni siquiera este tipo de piedras mucho más grandes hacían ningún ruido al caer al fondo. Simplemente caían y desaparecían en esa oscuridad. Ya con una tremenda curiosidad decidió intentar lanzar una sonda al agujero, así que fue a las tiendas del pueblo de Ellensburg y buscó las cuerdas más largas que pudiera encontrar. Cuerdas de cientos de metros. La verdad es que lo que cuentan algunas crónicas es que estas cuerdas tenían kilómetros. Yo, sinceramente, voy a poner esto en duda, porque uno puede tener unas cuerdas realmente muy largas, pero conseguir cuerdas de kilómetros de longitud en unas tiendas locales pues es complicado. Pero vamos a poner que pudieran tener 100, 200, 300 metros. La cuestión es que ataba rocas, piedras también al final de las cuerdas y las lanzaba para ver cuándo podían ofrecer algún tipo de resistencia, y no. Y
todo lo que era la cuerda se acababa y aquello parecía que no llegaba nunca al fondo. El misterioso agujero, que la verdad es que en estos momentos yo me imagino que al tal Mel ya tendría que producirle algún tipo de terror. Un agujero sin fondo, quién sabe lo que podría haber al fondo de este agujero. Y lo cierto es que las cosas empezaron a complicar para Mel. Todo esto lo continuaba contando en la radio, en sus llamadas a la radio. Lo cierto es que las cosas se complicaban porque en un momento dado comenzó a ver que algunas de las reses de su ganado, algunas vacas, desaparecían. Las contaba y siempre había alguna que desaparecía. Claro, esto pues también podemos atribuir que en un momento dado se perdían, quizá podía haber robo de ganado, pero él lo que pensó, lo primero que le vino a la mente es que caían por aquel agujero. Y bueno, pues lógicamente en un momento de allá procedió a poner una pequeña alambrada en torno al agujero, pues sobre todo para proteger al ganado. Pero aún así aquello seguía siendo muy misterioso y no sabía realmente qué sucedía en aquel agujero. Incluso en un momento, ya no sabemos si de locura o quizá comenzando a ver cosas que no eran, Mel declaró que vio al perro de su vecino acercarse al agujero. El perro de su vecino, que entró en su propiedad y se acercó curioseando hacia el agujero, y él rápidamente salió corriendo intentando evitar que el animal cayera, y no lo pudo evitar. El perro cayó por el agujero. Lo curioso es que Mel Waters afirmaba que días después el perro del vecino volvió a aparecer tranquilamente rondando su propiedad. Con lo cual ya esto era más que misterioso. El agujero realmente tenía un fondo y salía lo que caía por ese agujero en otro lugar, o bueno, quizá era una traslación en tiempo, traslación en lugar. La cuestión es que aquello era realmente misterioso y Mel decidió ya buscar ayuda. Y lo primero que hizo en una comunidad rural, como era en la que vivía Mel Waters, fue acercarse a los terrenos de los vecinos y hablar con sus vecinos al respecto del agujero. Los vecinos pues no es que expresaran precisamente sorpresa, ellos decían que ya conocían lo mismo que Mel de la existencia de este agujero, porque posiblemente habían pasado por allí en algún momento y lo habían visto, hasta el punto de que decían que ya llevaban algún tiempo echando basura en el agujero, lo utilizaban como basurero. Y claro, para sorpresa de Mel, y los vecinos decían, bueno, lo cierto es que en un principio nos sabía mal porque no era nuestra propiedad y claro, tampoco queríamos lanzar basura a un lugar que no era nuestro y que no sabíamos cuánta basura podría almacenar. Pero lo cierto es que después de tirar bastante basura y de bastantes dimensiones, se dieron cuenta de que aquello nunca se llenaba. Así que continuaron lanzando basura al agujero. Y bueno, lo cierto es que esa era la historia, que los vecinos también conocían de la existencia del agujero. Pero claro, todo esto escamaba muchísimo, así que en un momento dado, tanto Mel como sus vecinos pues decidieron hacer una investigación conjunta. Vamos a ver qué es lo que hay en el agujero. Consiguieron cuerdas, sondas mucho más profundas, pero ni por aquellas. El agujero parecía no tener fondo. En un momento de desesperación incluso, y teniendo en cuenta aquella historia que os contaba del perro del vecino, decidieron bajar con una cuerda una oveja viva del propio rebaño que tenía Mel, y eso hicieron. Había desde luego varios vecinos en torno a este pozo, a este agujero, bastante inquietos por ver qué es lo que sucedía con la oveja. Por supuesto se aseguraron en atarla bien. Desde luego yo me imagino que pensaron en bajar a esta oveja porque ninguno de los allí presentes se atrevía a bajar en persona. El miedo a lo desconocido y además a un lugar tan profundo, ¿no? Quién sabe, desde luego si algo sucedía allí era mejor que le sucediera a la oveja que a cualquiera de los vecinos. Al menos supongo que eso es lo que ellos pensaron. Pero lo cierto es que la oveja no salió bien parada de aquello. El descenso se produjo, los balidos de la oveja se empezaron a perder en la profundidad de aquel agujero, y lo de siempre, parecía que no había fondo, parecía que no había ningún tipo de resistencia, hasta que en un momento dado
la cuerda se empezó a tambalear de una forma bastante violenta. Los vecinos insistieron a Mel para que levantaran la cuerda, sacaran a la oveja y ver qué es lo que estaba sucediendo. Y eso es lo que hicieron. Poco a poco, y hay que tener en cuenta que esta oveja ya estaba cientos de metros, o al menos esto es lo que declaraba, o lo que declaró en su momento Mel Waters, cientos de metros de profundidad en aquel pozo. Y cuando salió la oveja, lo que encontraron, consiguieron efectivamente recuperar a la oveja, o lo que quedaba de la oveja, sacarla a la superficie, y aquello era algo realmente asqueroso. La oveja estaba medio despedazada, medio descarnada, desde luego estaba muerta, pero lo más extraño de todo es que en el abdomen parecía que la oveja había sido acuchillada, rajada de alguna manera, pero luego parecía que había sido vuelta a coser, tenía una especie de enorme cicatriz en el abdomen, y aquella oveja medio descarnada, medio desmembrada, tenía como el abdomen hinchado, como si alguien la hubiera abierto en canal, le hubiera introducido algo, una especie de globo, algo que la hubiera hinchado. Y bueno, esa fue la oveja muerta que sacaron. Claro, allí la curiosidad comenzó a, ¿qué es esta cicatriz? ¿La tenía antes? Mel desde luego dijo que no, que esta era una oveja perfectamente sana. Y entonces, pues la curiosidad hizo, ya la verdad es que la escena debió de ser dantesca. La escena hizo que varios de los granjeros, de los vecinos, decidieran pues hacer una especie de autopsia in situ a la oveja y ver qué es lo que tenía dentro. Aquello fue mucho peor de lo esperado. Parece ser que dentro de la oveja había una especie de ser. Había quien pensaba que era una especie de feto de oveja, y claro, todos se giraron hacia Mel diciendo, pero ¿cómo hemos utilizado a una oveja embarazada? Pero Mel dijo, no, esta oveja no estaba embarazada, es más, es absolutamente imposible. Era una oveja, una cualquiera del rebaño, totalmente sana. Y claro, lo peor de todo es que aquella especie de ser, un ser medio deforme, insisto, algunos lo tomaron como por un feto de oveja, pero era un ser deforme, ensangrentado, parece ser que tenía vida, comenzó a moverse. Bueno, aquello, insisto, era tan asqueroso y desagradable, según relataba el propio Mel en el programa de radio en una de sus llamadas, que lo que hicieron entre todos los vecinos fue prender una hoguera y quemar tanto el extraño ser que había dentro de la oveja, como los restos, todo. Claro, aquí tenemos pues uno de los principales problemas, principales que ya me imagino que algunos llevaréis pensando durante unos cuantos minutos. Estamos hablando de finales de los años 90 del siglo XX. No era tan difícil tomar unas fotografías del agujero y en este caso incluso de la oveja, del extraño ser que llevaba dentro y que hubieran servido de prueba. Fotografías, incluso algún vídeo, ¿no?, demostrativo de lo que estas investigaciones que estaban haciendo con este agujero. Pero lo cierto es que nadie se molestó en tomar ninguna fotografía, ningún vídeo para un evento, un lugar tan misterioso como era este agujero. Desde luego esto ya nos tiene que hacer pensar que es extraño, que no hubiera ninguna prueba, y es más, en el programa de radio se le solicitaron, se le dijo a Mel, ¿tenemos alguna prueba, alguna fotografía, todo esto que nos cuenta? Y dice, no, en ningún momento a nadie se le ocurrió, y lo siguiente sería, la oveja desmembrada, el cuerpo, no, lo quemaron todo. Claro, esto ya nos tiene que hacer pensar qué hay de cierto o de no cierto en la historia. Pero la cosa no va a terminar aquí, no va a terminar ni siquiera con Mel Waters. Y es que cuando parecía que las llamadas de teléfono de Mel desaparecían, cesaban, incluso parecía que Mel se desvanecía sin dejar ningún rastro, apareció otro individuo, un personaje que se hacía llamar Alce Rojo. De nombre real, finalmente, parece ser que era Gerald Osborne, pero él tenía esta denominación, decía que él era descendiente de nativos americanos y se definía a sí mismo como un curandero intertribal, este personaje, Alce Rojo. Pues también comenzó a hablar sobre el agujero. También se comenzaron a recibir llamadas por parte de este individuo, incluso apareció en
otros rotativos, en otros diarios, en otros periódicos, no solo de la zona de Washington, sino incluso a nivel nacional. Y el tal Alcerrojo decía que él conocía de este extraño agujero, que iba al lugar desde el año 1961. Cuidado, porque esto ya contrasta bastante con lo que contaba Mel, que el agujero de pronto un día apareció en los años 90 en su propiedad, y este individuo dice que el agujero estaba allí por lo menos desde el año 1961. Es otra de las características de este fenómeno, y es que incluso gentes que hablan de lo mismo entran en contradicciones. También nos tiene que hacer pensar. Pero bien, la historia de Alcerrojo es que iba allí, pues eso, desde hacía décadas para realizar ceremonias, ya os decía, era una especie de curandero, pues este tipo de ceremonias chamánicas, ceremonias originarias de los nativos americanos, al menos es lo que decía él, aunque el personaje también, por lo visto, era de lo más peculiar, y no sabemos si estaría diciendo toda la verdad, el tal Alcerrojo. Hasta el punto de que comenzó a hablar no solamente de sus extrañas ceremonias, decía que era un lugar de poder, lógicamente, sino que decía que había visto naves extraterrestres salir de aquel agujero, pequeñas naves extraterrestres. Lógicamente el agujero no era tan grande como para un enorme platillo volante, pero que también había visto extraterrestres, aliens, salir del agujero, y que sabía que el gobierno de los Estados Unidos, el ejército, tenía constancia de aquel lugar porque los había visto merodeando muchas veces. Bueno, la cuestión es que el tal Alcerrojo se hizo tan popular que incluso se le encomendó una expedición con 30 personas donde iban científicos, periodistas, para encontrar el agujero, acercarse al agujero y pues allí analizar qué es lo que sucedía ya con auténticos expertos. Y adivinad lo que sucedió. Este individuo que llevaba yendo al agujero, por lo visto era una persona de la zona y debía de conocer bastante bien el lugar, llevaba acudiendo al lugar desde hacía décadas, pero lo cierto es que pues al final no encontró el lugar, no encontró el agujero. La expedición con las 30 personas comenzó a dar vueltas por la zona hasta que cansados ya le preguntaron al tal Alcerrojo: oiga, ¿dónde está el agujero? Y él simplemente dijo: pues estoy desorientado, no lo recuerdo y no lo encuentro. No deja de ser bastante curioso. Bien, todo esto hace que estamos hablando ya del momento en el que Mel Waters deja de realizar las llamadas, parece que desaparece de la faz de la Tierra, o cuanto menos de las llamadas al programa Coast to Coast, y comienza a investigarse el nombre de Mel Waters en la zona. Esto, la verdad es que ya ha dejado de ser unas llamadas a un programa de radio, empieza a causar una cierta conmoción nacional y comienza efectivamente una investigación periodística. Bueno, pues también os podéis imaginar qué es lo que sucede, y es que en la zona de Ellensburg no hay ningún Mel Waters, no existe. Se busca en el registro de las propiedades y nadie con ese nombre posee ninguna propiedad en la zona del condado de Kittitas, que os decía antes, que es donde está Ellensburg. Claro, ahora algunos me podéis preguntar, bueno, quizá utilizaba un nombre falso cuando llamaba a la radio, ¿no? Que es algo lógico porque no quería darse a conocer, pero en cualquier caso suponemos que con los datos que dio, 9 millas al oeste de Ellensburg, se podía buscar el lugar o intentar encontrar un rancho, preguntar a la gente, ya que él decía que todos los vecinos conocían de la existencia del agujero. Lo cierto es que esto también se hizo y nadie conocía ni a ningún Mel Waters, ni a nadie que utilizara el sobrenombre. Ningún vecino sabía nada de ningún agujero en esa zona ni en ninguna zona colindante. Con lo cual, ¿qué sucede con toda esta historia? ¿Era verdadera? ¿Era falsa? Lo cierto es que las llamadas quedaron registradas y se produjeron, está claro, pero todo lo que contó este individuo y luego lo que apostilló el tal Alcerrojo, ¿en qué queda? ¿Es una historia cierta? ¿No es cierta? Curiosamente, buscando en internet uno puede encontrar fotografías de personas en torno a un agujero, pero que no sabemos ni siquiera si es este agujero porque no se da ninguna localización. Tampoco hay unas coordenadas para que uno pueda buscar en herramientas tipo Google Maps, ni siquiera
algún cruce de carreteras. No se da absolutamente ningún dato, solamente se habla de este lugar al oeste de Ellensburg, un rancho que puede ser cualquiera. Mucha gente incluso lo intenta buscar en los mapas, pero parece ser que no hay pruebas. Bueno, no hay pruebas, depende de para quién. En algunos blogs incluso se atribuye a que esto es una historia muy misteriosa en torno a una especie de encubrimiento por parte del gobierno de los Estados Unidos. Hay quien afirma que el lugar está oculto, el lugar donde está exactamente el agujero está oculto en Google Maps. Si uno busca en la zona, pues puede encontrar a través de Google Maps, Google Earth, en vistas aéreas, y cuando llega a la zona del agujero aparece ahí un punto borroso. Claro, esto estaría muy bien, a mí realmente me gustaría investigar a ese respecto, pero nadie da unas coordenadas para buscar en torno a la ciudad de Ellensburg, 9 millas al oeste, sí, pero eso es muy vago. Realmente yo tampoco encontré ningún lugar más o menos buscando. Es cierto que sin una referencia clara es muy complicado encontrarlo, pero no encontré ningún lugar que reuniera estas características, con lo cual, insisto, no se da ninguna referencia para intentar buscar el lugar, y yo me imagino que no solamente hay algunos como nosotros que buscaremos en Google Maps, sino que habrá gente que lo habrá intentado in situ en la zona, desplazándose hasta allí, y ninguno de los investigadores ha conseguido encontrar nada. Se hablan también en todos estos artículos que circulan por internet de que esta zona al oeste de Ellensburg en esta zona es muy habitual ver vehículos oscuros sin placas de registro de matrícula en la zona. Estamos hablando de camionetas, posiblemente de vehículos oscuros, lo típico, ¿no?, que utilizan. Pues esto ya se me está asemejando un poco a los hombres de negro, o bueno, no sé si agencias gubernamentales muy misteriosas, pero se habla de todo esto. Claro que tampoco se puede comprobar, no hay demasiados testigos a este respecto. Se dice también que el ejército hace ya años que controló la zona, se hizo con la zona, creó una especie de perímetro para realizar experimentos en torno al agujero, ya que se supone que hay energías extrañas. Se supone que también es una especie de base alien la que hay en el fondo del agujero, pero siguen sin haber pruebas de esto, claro. Ahora muchos pensaréis, bueno, si está el gobierno de los Estados Unidos de por medio, lo lógico es que no hayan pruebas y que haya ocultación, que no se deje acceder a la gente. Bien, dentro de toda esta especie de historia de conspiración, también se habla de que Mel Waters, el protagonista o quien inició la historia, dejó de realizar llamadas en el año 2002 porque lo hicieron desaparecer. Es más, existe una última llamada de Mel Waters en aquella época. Esto sí que es verídico, que existe esta llamada, pero claro, lo que no sabemos si es verídico es el personaje en sí. Desde luego su nombre parece ser que no, y la historia, pero parece ser que sí que hubo una última llamada de Mel Waters al programa diciendo que estaba en Australia, que se había ido a vivir a Australia, que el gobierno había llegado a sus tierras, le había pagado una suma realmente espectacular para resolverle la vida y le había dicho que se marchara del país, que le pagaban absolutamente todos los gastos para que se reubicara en Australia. Ya veis que no pudo irse a otro lugar, no se pudo ir a Canadá, que estaba mucho más cerca. Si lo querían fuera del país, pues oye, te vas, cruzas la frontera con Canadá, estás además en el estado de Washington, que es limítrofe, y ahí te quedas. No, tampoco se podía ir a Europa, o a Sudamérica, o a África. No, se tenía que ir al otro lado del mundo, a Australia. Cuanto más lejos mejor, para, no sé, por si alguien intentaba localizarle. En fin, la historia es de lo más rocambolesca. Pues sí, Mel Waters estaba en Australia y había sido pagado y enviado allí por el gobierno. Pero lo curioso es que esta fue la última llamada. Y claro, esto da más razón todavía para que aquellos que abogan por un extraño misterio dentro de toda esta historia digan que se le dijo que no volviera a contactar ni con el programa ni con nadie, y que no hablara con nadie al respecto de esto. Y él llamó. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues que el gobierno de los Estados Unidos se plantó en Australia y lo ejecutó por seguir hablando. Claro, esta historia pues ya raya un poco en el asesinato, pero claro, si nos tomamos toda la historia desde el principio como cierta, pues todo es posible. Ya os decía al principio que esto a día de hoy se toma como una leyenda urbana,
no hay pruebas más allá de las llamadas que se realizaron a la radio y de los testimonios de personajes como Alce Rojo. No hay absolutamente ninguna prueba. Así que, ¿qué podemos pensar del agujero de Mel? ¿Es una historia cierta? ¿Es una leyenda urbana? ¿Es alguien que quiso iniciar toda esta secuencia de aventuras raras en torno a un agujero que quizá nunca existió, con sus llamadas telefónicas? Bien, pues aquí dejamos la historia del agujero de Mel Waters. Espero que os haya gustado el programa de hoy. Y, por cierto, no sabemos si esta historia realmente ha finalizado. Cualquier día Mel Waters vuelve a aparecer. Hasta la próxima.